Hoy vamos a ver primera sesión o clase de la declaración de fe de nuestra iglesia. Vamos a avanzar, pues son 20 principios bautistas y yo espero que hayan algunos que podamos saber de dos en cada sesión. La mayoría, hay algunos que son un poquito más extensos como el que vamos a ver en este día, pero es de acuerdo a lo que debemos de ir conociendo, ¿no? Lo que como iglesia son nuestras convicciones, y a raíz de eso tiene que ver mucho con el compromiso de lo que vamos a tener, ¿no? Como congregación local. Si todos estamos en unidad también en cuanto a nuestras convicciones, eso nos va a ayudar mucho en las relaciones y todo. Entonces vamos a conocer la declaración de fe de nuestra Iglesia Bautista Peniel. Les había dicho que vamos a tomar los 20 principios que vienen en la página oficial de la Convención Nacional Bautista de México, a la convención que pertenecemos como convención regional y como iglesia. Nosotros aportamos pues al fondo común, tanto en la Convención Nacional y en la regional. Y de aquí surgen los principios que tiene cada iglesia bautista. Sin embargo, como cada iglesia bautista de nuestra convención, tenemos cierta autonomía y podemos auxiliarnos de algunos otros principios que vamos a utilizar. La Confesión de Westminster. Esa confesión, yo les había dicho que muchos pastores contribuyeron por cerca de 5 años. Entonces es una confesión que nos va a ayudar a complementar. En realidad no vamos a tomar todo de esa confesión, pero sí algunas cosas que nos van a ayudar a entender muy bien o de una manera un poquito más amplia la confesión bautista, las convicciones que tenemos. Entonces hoy iniciamos con enseñanza, las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, hermanos, es lo que nos debe de ser como base para cualquier otra enseñanza. Los reformadores hicieron las 5 solas, pero la que era la base de todos era sola Escritura. De ahí se desprenden todos. Entonces vamos a tratar de abarcar esto. Fíjense. Les voy a leer lo que dice en nuestra declaración de fe. Este principio de las Sagradas Escrituras dejaron este párrafo con muchas citas. Las citas no las vamos a leer, pero les voy a pasar ya el documento depurado de todo lo que vamos a estar viendo. Y déjenme les leo lo siguiente. Según nuestra declaración bautista, respecto a las Sagradas Escrituras, creemos en lo siguiente. La Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es registro de la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Es un perfecto tesoro de instrucción divina. Su autor es Dios, su fin la salvación del género humano y su asunto es la verdad sin ninguna mezcla de error. Revela los principios por los cuales Dios nos juzga y por lo tanto es y será hasta el fin del mundo el verdadero centro de unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta humana, credos y opiniones religiosas deben de ser juzgados. El criterio por el cual la Biblia ha de ser interpretada es Cristo Jesús. Contiene 66 libros únicamente. Yo creo que tenemos aquí una manera muy condensada. Ellos quisieron solamente en un párrafo reflejar qué tan importante es la Escritura para los bautistas. Y aquí lo tenemos. Los que definieron esta definición de lo que es las Sagradas Escrituras para nosotros, utilizaron muchas citas bíblicas, que se las voy a ir pasando. Lo malo es que no te pusieron exactamente de dónde sacan cada uno de estos párrafos. Por ejemplo, dice el criterio
Vamos a leer poquito, bueno, la primera parte. La Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente piadosos. Y ellos tuvieron que llegar a esa conclusión con una base bíblica, que es lo que no vamos a ver en este párrafo de la Convención Bautista, porque se nos dan todas las citas y ya nosotros tenemos que irlas leyendo una por una. Pero, por eso les digo, nos vamos a auxiliar con la otra convención, con la otra declaración de fe, porque ahí sí nos pone entre paréntesis de dónde sacan cada una de esas afirmaciones. Y van a ver que no hay contradicción, son cosas muy similares. Por ejemplo, aquí al final se nos dice, la Biblia contiene 66 libros únicamente. Eso es todo lo que nos dice la Convención Bautista, la declaración de fe en nuestra convención. Pero la Confesión de Westminster, esa sí es más extenso y ellos te dicen, solamente son estos libros y este es nuestro porqué. Existen libros apócrifos, pero nosotros no los consideramos y por estas citas bíblicas. Muy bien, esto es lo que dice la confesión de la Convención Nacional Bautista, la confesión de fe. Pero fíjense lo que dice la confesión de Westminster. Sí tiene más cosas, pero vamos a leer lo siguiente. Dice, aunque a la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa. Sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que agradó a Dios en varios tiempos y diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia. Vamos a pararle hasta ahí. ¿Qué está diciendo esta confesión? Que todo lo creado debería ser suficiente para que cualquier hombre crea en Dios. Y ahí en ese inciso 1 nos dejan 3 citas. Puedes ir a Romanos 2, 14 y 15, pero también puedes ir a Romanos 1, 19 y 20, al Salmo 19, 1 al 3 y otras citas, ¿no? Solamente por cuestión de tiempo les voy a leer únicamente lo que dice Romanos, capítulo 1, los versículos 19 y 20. ¿De dónde sacan esta afirmación? Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Eso dice Pablo en Romanos. No hay excusa para decir que no hay Dios. Simplemente ponte a observar detenidamente la creación en todos los niveles, a lo mejor a nivel molecular, a nivel de la biología, con el lente de la astronomía, y vas a ver que hay un creador. Sin embargo, por eso dice la confesión de Westminster, ya pasándonos después de ese paréntesis, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Nosotros, esta confesión es lo que hice, dado que el corazón del hombre es tan perverso, tan pecaminoso, y aunque eso les tuviera que bastar para conocer a Dios, esa no fue la voluntad de Dios, que le conocieran por medio de la creación. Por eso dice que Él quiso dejar por escrito, ¿no? Y tenemos otros pasajes, fíjense, 1 Corintios 1. Les voy a leer los versículos 21. 1 Corintios 1, 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Entonces, ¿qué es lo que le agrada a Dios por medio de la predicación? ¿Qué se predica? Pues el Evangelio. No eres salvo por contemplar y observar a la creación. Aunque debiera ser suficiente, para nosotros no lo es. Entonces, ahora ya sigue avanzando la declaración. Dios quiso en varios tiempos y diversas maneras, se reveló a sí mismo y declaró así su voluntad. Y ahora nos da otros pasajes como Hebreos 1.1.
Déjenme leérselos. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El autor de Hebreos dice, es que Él ha estado hablando siempre por medio de profetas, Moisés y muchos otros, ¿verdad? Entonces, si Dios declara su voluntad a la iglesia, fíjense que agregan después de ese inciso 3, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito. Por todo lo cual, las Santas Escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Fijan, por eso es como complementario. Te dice cosas que no contradicen, pero te está extendiendo un poco más acerca de la convención bautista. Ellos no agregaron eso de que ya cesó cualquier otro modo. Sí va implícito porque la Convención Bautista te dice, solamente tenemos 66 libros, es la regla de nuestra fe y verdad, y aquí te lo explican de otra manera. Significa que ya no puedes agregar nada más. Y te está confirmando con todas las demás escrituras. Por ejemplo, utiliza Lucas capítulo 1, en esa dedicación de Teófilo, ¿no? Sí. Déjenme leérselo, los versículos 3 y 4. Dice, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado, todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cuales que te han sido enseñadas. Entonces, es lo que dice, Dios quiso dejar por escrito. Entonces, ¿qué ocurrió? Lucas, ese doctor y también historiador, utilizado por el Espíritu Santo, igual que los demás autores, dejaron un registro escrito. Aquí es muy intencional. Todos en algún punto tuvieron intención de dejar algo por escrito de sus hermanos, como cartas, etc. Pero eso nos habla de que detrás de todo eso está la voluntad de Dios. El Espíritu Santo les inspira y ellos dejan por escrito. Ese canon se cierra y son a lo mejor clases que debemos de tener más en específico de por qué cerraron solamente los 66 libros, qué criterios tienen para no haber metido los apócrifos. Entonces, como bautistas, nosotros ya automáticamente con esta confesión creemos que tenemos todo lo necesario aquí. No puede alguien llegar y decir, calmado, aquí tenemos el libro del Mormón. Es otro testigo y te utilizan ese pasaje. Uno de esos argumentos es que dicen, ¿te acuerdas que en la Biblia dice que siempre que reprendas a alguien o cuando vas a confrontar a alguien que debe de ser entre 2 o más testigos? Y ellos te dicen, por eso nosotros sí tenemos 2 libros. Nuestra verdad es, como quien dice, más poderosa, porque sí tenemos 2 Biblias. Entonces, si te vas con ese razonamiento, pues dices, yo les decía, a mí me asombra mucho porque son muy astutos. Hay muchos creyentes que sí les va a parecer lógico, pero en realidad nuestra confesión bautista impide que tú aceptes otro. Por cualquier argumento que te pongan, tú vas a decir, no, se cerró ahí y punto. Ya no pueden llegar y agregarte una atalaya o etcétera, un Corán o lo que tú le quieras poner. Y si aquí tenemos todo lo necesario, pues entonces nos dejan citas como Segunda de Timoteo 3:15, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir. Entonces es lo que está diciendo, es lo único que debemos de saber. Voy a continuar con esta confesión. Ellos tienen algunos otros incisos, solamente tomé algunos subpuntos de las escrituras, como este punto número 4, dice, la autoridad de las Santas Escrituras, por la que ellas deben de ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios.
Y con esta declaración, hermanos, se fijan, también nos estamos ampliando a cuando alguien te dice, oye, ¿por qué crees en ese libro? ¿Que no lo escribieron hombres? ¿Que no sabes que pues, son pensamientos humanos? Muchos dicen, por ejemplo, Daniel tuvo que haber sido alguien que vivió en el siglo XII, XIII, y como ya vio toda la historia del pasado, quiso hacer esas imágenes y profecías, pero en realidad se inventó una fantasía para que tú creas que Dios cumple profecías. Pero los que creemos en la Escritura y tomamos a Dios como autoridad, ¿no? Nosotros decimos, no, Dios le reveló a Daniel cosas antes de que sucedieran. Entonces, aquí la Biblia dice, esa autoridad de Dios y esa autoridad se la da Él mismo internamente. Tú puedes pasar horas y horas y debatir con alguien y dice, no, demuéstrame externamente que es un libro escrito por Dios, y puedes llevarte varias horas, pero por eso, fíjense, vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, que dice lo siguiente, el versículo 19 y 21. Les leo. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día repunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Versículo 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, ¿quién es el que da autoridad a la Biblia? Dios mismo. Y vienen más citas como 2 de Timoteo 3:16, 1 de Juan 5:9, Tesalonicenses. Entonces, es bueno que agarren en sus casas y repasen cuando ya les pase por impreso este material, porque vamos a tener literalmente examen. Vamos a tomar lista aquí, ya ustedes tienen punto por asistencia, porque ese es el compromiso que debemos de tener todos para saber si estamos de acuerdo con estas convicciones, si asististe y te expusiste a esa enseñanza. O sea, no es para reprobar, sino para asegurar de que estás comprendiendo. No puedes aceptar una confesión de fe si primero no la conoces. Es como cuando compras o abres algo en internet y te dice, acepta los avisos de privacidad. Y nunca leemos eso, así como un chorro de hojas, nada, nomás avánzale y aceptar. No, aquí como iglesia sí debemos de estar conscientes qué es lo que vamos a aceptar, porque vamos a buscar la unidad. Entonces son cosas bíblicas, hermanos. Fíjense, vamos a avanzar aquí al inciso 5 de esa primera confesión, de ese primer apartado de las Santas Escrituras. Dice, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Y yo creo que esto responde muy bien cuando a veces nos pueden cuestionar y nos dicen, oye, ¿por qué ese libro tú crees y te sometes a él? ¿Por qué lo pones como autoridad hasta por encima de los sueños, por encima de líderes o de un cuerpo eclesiástico? Por ejemplo, las sectas ponen por encima de la Biblia a sus líderes. Esa es una cualidad de la secta. La iglesia romana también, católica romana, tiene más autoridad el Papa o los que hacen los dogmas católicos más que por encima de la Biblia. Ellos te dicen, lo sacamos de la Biblia, pero en realidad no son tan bíblicos, no son bíblicos mucho. Entonces, si alguien te pregunta eso, ¿cómo puedes tener seguridad de que es verdad ese libro? Y fíjense, este pasaje están muy bonitos. Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 20 dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Ahora el versículo 27, si tenemos el Espíritu Santo, dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las Escrituras y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él.
La diferencia, hermanos, es que cuando nosotros leemos la Biblia, yo creo un argumento tal vez muchos no te lo vayan a aceptar, pero la Biblia no es como cualquier libro. Cuando tú lees la Biblia, tú puedes sentir una convicción de que Dios está comunicando contigo. Puede llegar a un punto donde te va a dar tanto temor y la vas a cerrar y vas a caer de rodillas, vas a adorar a Dios. Vas a decir, nunca había visto ese pecado en mí tan fuerte como me lo acabas de revelar. O nunca había visto tan amor tan grande que tienes tú para mí. Y también puedes caer en adoración y producir actos de devoción sorprendentes, así como literalmente vienen los personajes. Entonces, esa es una prueba interna. Y muchos no lo van a querer aceptar, muchos van a decir, no, pues es que te leíste ese cuentito, te lo aceptaste y te lavaste el cerebro tú solo. Pero el creyente sabe que si tiene el Espíritu Santo, estas cosas no son locura. La misma Escritura nos habla y nos da completa seguridad de que es una verdad que produce cambios. Las personas que no tienen el Espíritu Santo pueden leer la Biblia completa. Un judío la puede memorizar, los libros de la ley, pero no produce el mismo efecto a un hijo de Dios. Entonces, eso es muy importante. Nosotros debemos de aceptar este tipo de afirmaciones, hermanos. Vamos a avanzar ahora en el inciso 6 de este apartado de las Escrituras. Este párrafo está un poquito más largo. Dice, el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, están expresamente expuestos en las Escrituras o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. A esta revelación de su voluntad, nada ha de añadirse, ni por nuevas relaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Yo creo que aquí ya volvemos a lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Les decía, no, tú no puedes permitir que alguien añada más a algo que ya Dios estableció como lo suficiente. Fíjense, nos da una cita de Gálatas, el capítulo 1, si quieren acompañarme ahí, los versículos 8 y 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Entonces, ¿qué dice Pablo? Ni siquiera yo mismo puedo venir y cambiarles algo distinto al plan de redención, a lo que es el evangelio. Ya Dios desde el Antiguo Testamento está revelando su voluntad. No puede venir alguien y decirte algo distinto. Dice también, sin embargo, continuando aquí en la definición, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocante a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra. Que ande, y aquí se me recortó el texto. Bueno, les voy a poner un texto alterno para que entendamos mejor este último párrafo. Se trata de esa cuestión práctica de que en la Escritura tenemos todo. A veces dices, no, pues es que hay cosas muy claras, como que hay circunstancias donde no está muy claro en la Biblia qué debemos de hacer. Pero aquí se habla de conceptos como lo siguiente, fíjense, conforme a la luz de la naturaleza y también de la prudencia cristiana, y nos hablan de reglas de la Escritura que nos van a ayudar a vivir, a tener todo lo necesario. Déjense los aterrizo con un ejemplo para que no sea tan confuso esto. Miren, cuando dice que hay cosas a la luz de la naturaleza, es que la misma Biblia te deja principios para que tú veas por qué tenemos ciertas convicciones, ¿no? Si la Biblia te dice, no estamos a favor
del aborto, no estamos a favor de la homosexualidad o cosas. Dice, es que la Biblia ya te dice cosas que es antinatural. Por ejemplo, en el Pentateuco te dice, no te debes de ayuntar con animales. Es más, es antinatural que un anciano se case con una niña de 10 años. Entonces hay cosas antinaturales y nos dejan pasajes. Por ejemplo, fíjense, 1 Corintios 11. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? 14. ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Entonces, la Biblia habla de eso. Nosotros, aquí hay modas donde ya los hombres, y en el tiempo de la Biblia, hay personas que tenían como Absalón. Así los chavos de aquí pues, se quedan cortos con Absalón. El hijo del rey David, él lo tenía mucho más largo. Pero está diciendo Pablo, esto no es cultural. Esto no es por cierta época, no es cuestión de que a los judíos les gusta usar el pelo así o aquellos así. Dice, no, es conforme a la misma naturaleza. Tú te das cuenta que la mujer, Dios la hizo así como para que tenga el cabello largo y el hombre no es tanto así. Tenemos narrativa en la Biblia donde sí hay muchos hombres que tenían pelo largo, hasta el voto nazareo te lo pedía. Pero sin embargo, dice, por naturaleza, el hombre no debe tener el cabello largo. Hay excepciones que hasta la misma Biblia dice, no, pues ahí sí que no se lo corte. Pero naturalmente, lo común, lo normal, lo natural, es que la mujer es la del pelo largo y el hombre es el del pelo corto. Entonces, si en la Escritura vienen cosas así, son para ayudarnos a vivir como a Dios le agrada. Es bien importante que tengamos por escrito nuestra confesión. Hay iglesias bautistas que solamente se van a conformar con los principios de la Convención Nacional. Pero si se fijan, hasta este punto hay cosas que te están dejando un poquito más claro esta otra confesión. Entonces es muy bueno, es como cultura general y nosotros por eso, como Iglesia Peniel, a mí sí me interesa que estemos con un panorama más correcto de qué tan importantes son las Escrituras para nosotros. Si lo dejáramos en ese único párrafo, pues sí, está bien, lo lees más rápido, pero yo sí quiero profundizar más, sobre todo en este punto. Y ahorita ya estamos en esta cuestión práctica, donde sabes que si te vas a someter a este libro, van a llegar ocasiones donde vas a decir, no, pues aquí sí tengo algo de duda. A ver, ¿por qué en Peniel creemos esto? ¿De dónde sacaste que hay sesión de negocios? ¿Por qué los metodistas no tienen sesiones de negocios como nosotros? O ¿de dónde sacaron, qué parte de la Biblia te da ese pasaje de que nosotros debemos de echar los diezmos y ofrendas allá atrás? Porque a mis compas, los de Asambleas de Dios, el pastor maneja todo. El pastor es el que anda correteando a la raza y él es el que administra los diezmos. Tengo entendido que eso hace esa denominación. Entonces, fijan, muchas denominaciones cristianas tienen convicciones distintas. Yo les decía, por ejemplo, los metodistas en su constitución y en su gobierno, ellos tienen por sus convicciones llegan a hacer cosas prácticas como jubilar a los pastores. Entonces uno dice, pues debiera existir eso en todos lados, pero no es cierto. En muchas denominaciones no se tienen este tipo de prácticas. ¿Y de dónde sale todo eso? Pues de donde entienden la Biblia y lo viven. Déjenme nomás cerrar este párrafo. Estamos hablando acerca de la prudencia cristiana. Fíjense, dice, habíamos hablado de que hay unas reglas y principios, pero la prudencia cristiana significa que a veces tenemos cosas no muy claras en las Escrituras, pero sí tenemos algo
que es el Espíritu Santo, siempre nos guía a la verdad. Tenemos esos principios que son contra naturaleza, y la prudencia cristiana es lo siguiente: consta de principios en los cuales nosotros podemos guiarnos y tener luz. Fíjense, lo primero, siempre debemos observar las reglas generales de la palabra. Nunca podemos apelar a la luz de la naturaleza o la prudencia cristiana o la revelación especial o ciertamente nada más para apoyar una acción que viola un principio bíblico. Cuando tú dices, oye, la Biblia se contradice en cierto aspecto, no, tú tienes que ver un principio bíblico y que la Biblia, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, nunca se va a contradecir. Tal vez es algo que nos va a tener que costar algo de trabajo entender, pero por eso tenemos otro segundo principio. Dice, debemos de ser guiados por la luz de la naturaleza. Esto es lo que les había comentado, la luz de la naturaleza, lo que la Biblia nos dice que es antiral es un concepto recurrente en esta confesión de Westminster. Ciertamente merece un estudio de forma particular que no vamos a tener ahorita, pero es muy bueno entender todas esas cosas que no son naturales, que vienen en la Escritura. Nunca podemos ser guiados a hacer lo que es antinatural. El tercer principio, debemos de ser guiados por la prudencia cristiana. Esto fundamenta firmemente el pensamiento cristiano. La tarea de determinar la voluntad de Dios es responsabilidad nuestra discernir la voluntad de Dios. Es eso, cuando tú tienes dudas, tú tienes que trabajar en la Escritura, tú tienes que leer, tú tienes que orar, porque si no, tu vida no va a ser regida por la palabra. Y había un teólogo, John Stott, que dijo, las promesas de Dios respecto a la guía no nos son dadas para ahorrarnos la preocupación de pensar. En otras palabras, no quieres pelear con el texto. Tú quieres que Dios te deje todo a veces muy fácil. Dice, no analizas el contexto. Si ves una promesa, no quieres ver las cláusulas o todo lo que está ahí. Si a lo mejor es exclusiva la promesa para el antiguo pacto o no. O ni te interesa, ¿no?, saber tantos detalles. Dice, eso suena muy bonito, lo aplico para mí. Dice este hermano, lamentablemente muchos cristianos piensan que así es muy fácil, entre comillas, cuando claman orientación. Realmente lo que están buscando es una manera de conocer la voluntad de Dios que deseche la necesidad de un discipulado y riguroso pensamiento. Ellos no solo quieren una absoluta certeza revelacional, sino que la quieren sin dolor y como una arrolladora luz supernatural. Si yo tengo dudas, en pocas palabras, dice el hermano, de algún sistema o alguna convicción que no entiendo, me gustaría que nada más Dios me dé una revelación. Me voy a poner a orar y de rodillas y pedirle hasta que ya me dé paz y contentamiento. Sí es bueno hacer eso, pero nunca dejar de un lado estudiar las Escrituras. Hacerlo de manera sistemática, con un buen método para estudiar. Entonces, nosotros creemos eso, hermanos. A veces tenemos que detenernos un poco aquí porque hay muchas ideas bien extrañas en las demás iglesias, en muchas iglesias. Y aquí pues estamos formando nuestra confesión y debemos de exaltar la palabra y darle la importancia de vida. Vamos a ver la última diapositiva. Ya con esta terminamos. Dice lo siguiente: las cosas contenidas en las Escrituras no todas son igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben de saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Esta confesión está diciendo, tal vez hayan cosas confusas, pero nunca se va a tratar de tu salvación. Sí tenemos temas difíciles, pero lo que necesitamos para la salvación y lo que está muy claro en la Biblia es lo principal. Dios no nos dejó así
un texto así muy tormentoso donde tenemos que pasar horas y horas, ¿no? Y si hay cosas bien claras, como se nos habla, el arrepentimiento, el sermón que tuvimos hoy, son cosas en nuestro lenguaje que no hay muchas dudas. No hay muchas dudas. Él nos dejó instrucciones muy claras. Y dice también aquí, la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje, cualquiera, cuyo significado no es múltiple, sino que uno solo, este se debe buscar y establecer por otros pasajes que hablen con más claridad del asunto. Y es eso, ¿no? El apóstol Pedro decía respecto a las mismas cartas de Pablo que no eran tan fáciles. En 2 de Pedro tenemos esa referencia de que por eso mismo los que no son diligentes, los que quieren todo muy fácil, en realidad lo tuercen. De ahí salen doctrinas extrañas. Dice 2 de Pedro 3:16. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender y que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Eso es lo que dijo Pedro acerca de los escritos del apóstol Pablo. A ese Pablo a veces sí se eleva bastante, pero ¿quiénes son los que las tuercen? Los inconstantes, no cualquiera. ¿Se fijan? Los débiles. Y nosotros pues debemos de distinguirnos como una iglesia que sí debemos de poner diligencia en las escrituras. Por eso yo quise agregar estos incisos. Ya nada más déjenme leerles 2 de Pedro 1, 20 y 21. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Este versículo, hermanos, es bien importante, porque muchas personas te van a decir, no, hay cosas difíciles y ahí sí necesitas al pastor. Estos pasajes que están complicados, no, aquí sí mejor ni los leas, que es algo muy común que dicen los católicos romanos y también mayormente los católicos, porque ellos tienen la Biblia, pero no los instruyen a leerla. O sea, dicen, no, más bien yo te lo mastico el texto y yo te lo explico. Por ti mismo, tú no tienes esa capacidad. Las sectas también les dicen eso a sus feligreses, no. Tú pon más atención a los ancianos porque ellos son los meros. Ellos sí saben la interpretación correcta, ellos te van a explicar cómo vivir. Pero nosotros como Iglesia Bautista Peniel, hermanos, no estamos a favor de eso. La interpretación no es, la escritura no es de interpretación privada. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes que llegar a las mismas convicciones que tu otro hermano en la congregación. Eso debiera de ser cuando hay unidad y hay madurez. Entonces el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Con esto terminamos este primer punto, ¿no? De las Escrituras. Vamos a tratar de tener este tiempo, unos 45 minutos para acabar siempre a la 1. No extendernos tantos, pero hoy en especial sesión de las Escrituras sí era un poquito más extenso. Bueno, al final pues yo quería dejar para comentarios y preguntas. No sé si alguien tiene algo. Sean pacientes. Algunos van a decir, oye, pues es como doctrina básica. ¿Por qué nos tienes otra vez así como los parvulitos? ¿Por qué tenemos que pasar por un curso de membresía? Porque estamos definiendo eso, hermanos, otra vez. Estamos estableciendo la pauta por la cual vamos a recibir miembros y el compromiso que tienen aquí con la iglesia, los deberes y también los privilegios, ¿verdad? Es necesario también pasar por esto. Si nos salteamos esto, nos va a traer algunos problemas en un futuro. Entonces, tenemos que hacerlo y pues disfrutarlo.
Ya cuando lo tengan por escrito, ahí lo repasan en su casa. Dios les bendiga.